No suelo escribir nada, pero yo nunca presenté un libro, entonces acá me tocó Alejandro y no podía escapar de él. Y no voy a hablar mucho de esta mesa porque todos lo saben que nos queremos demasiado, ¿verdad? Bueno, el cuento de Alejandro en Cuentos Impuros se llama Retratos del Más Allá. Quien piensa que el título del cuento de Alejandro Maciel es una metáfora, una trampa destinada a crear un interés, una expectativa que acabará en una bondadosa mentira, se equivoca. Retratos del Más Allá es todo lo que su nombre dice. En el cuento hay un hombre, Justo Encina, un pintor de esos que son artistas en serio porque meten la cabeza dentro de las cosas. Hacer algo así tiene un precio inevitable que Alejandro sintetiza de la siguiente manera, refiriéndose a su personaje. Era solterón, solitario y huidizo. Justo Encina murió un día y de sus restos se hizo cargo el único pariente que es quien cuenta la historia y que fue recogiendo esas huellas que dejan los acabados de morir y que al cabo de un tiempo pasan también a la eternidad, como si fuesen un muerto aparte. No existe aquello de un muerto de tantos, ya que al igual que los vivos, cada muerto es único, y Justo Encina lo era. Su pariente lo recordaba de esta manera en un párrafo del cuento. Justo decía que nuestros ojos se fueron acostumbrando a ver el mundo como si fuese algo trivial que nos acompaña en silencio, y que el arte debía deformar los objetos de siempre para demostrarnos que todo es irreal y fantasmagórico. Sin atender el consejo de alguien que le advirtió que tener muertos recorriendo la casa seca la vida de los que quedan, este pariente conservó el último cuadro que dejó el difunto y que es el que ilustra la tapa del libro Cuentos Impuros. Se trata de Anunciación a la Virgen.